En el fútbol hay un tipo de generaciones doradas, las que no cumplen con las expectativas. La selección mexicana consiguió el éxito más importante de su historia en el mítico Wembley. El Brasil de Neymar, el mellizo Rafael, Alex, Sandro, Oscar el del Chelsea, Marcelo, Thiago Silva, Danilo, Lucas Moura, Alexander Pato y Hulk buscaba saborear el único título que le faltaba a sus vitrinas, el oro olímpico, pero todo lo que pudo probar fue el Chile nacional. La selección azteca sub-23, encabezada por los jóvenes y guapos Héctor Herrera, Giovanni Dos Santos, Marco Fabián, Raúl Jiménez, Javier Aquino, Diego Reyes y Miguel Ponce, reforzados por Chuy Corona, Carlos Salcido y Oribe Peralta, desató la euforia en el año 2012, tras haber conseguido 2 mundiales sub-17 y ahora reinar en la categoría sub-23. México iba por el buen camino, ya nada más faltaba la Copa del Mundo. Imagínense a estos elementos más Javier Chicharito Hernández en su prime y Rafa Márquez, que iba apenas por su penúltimo mundial. Llegar más lejos que nunca, mucho más allá del quinto partido, era un objetivo realista de la, aquí sí, literalmente generación dorada de México. El problema es que los campeones olímpicos, los chicos dorados, no llegaron al quinto partido y más bien, de puro milagro, llegaron al primero, y eso gracias a 2 acontecimientos puntuales: el gol de Raúl Jiménez de última hora contra Panamá y el de Graham Zusi, que en la última jornada dejó fuera a los canaleros y de rebote metió a México en el repechaje contra Nueva Zelanda para definir al último invitado al mundial, al que llega pidiendo perdón, el número 32. El caso es que a final de cuentas, 2 años después de haber ganado los Juegos Olímpicos, México se presentó en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Avanzó a octavos de final por 6º mundial consecutivo y fue eliminado en octavos de final, exactamente igual que todas las demás selecciones mexicanas del pasado, aquellas que no ganaron las Olimpiadas ni nada parecido. 1989, Arabia Saudita. Portugal, ese país que no había ganado nada desde la invasión española en 1762, se llevó el prestigioso Mundial Juvenil Sub-20. Paulo Sousa, João Pinto y Fernando Couto eran parte de esa selección de héroes. Pero no quedó ahí. 2 años más tarde, Portugal organizó el Mundial de la categoría y logró el bicampeonato. Ahora con Abel Javier cuando era moreno, Rui Costa y el melenudo Luis Figo como estandartes, de nuevo dirigidos por el bigotón Carlos Queiroz. Era cuestión de hacer cuentas y tener paciencia. En los mundiales de 1994 y 1998, esos chicos tendrían la edad idónea para conquistar la Copa del Mundo. El único problema es que ni siquiera clasificaron a ninguno de esos mundiales. Ya olvídense de ganarlos. Tarde, pero sin sueño, por fin lograron clasificar a una Copa del Mundo. Corea-Japón 2002. Los miembros de la generación dorada ya tenían 30 años. Era su primer y última oportunidad y ni siquiera pasaron la fase de grupos. Para la Euro 2004, en la que Portugal fue sede, 13 años después de ganar el Mundial Sub-20, quedaban 3 sobrevivientes en la selección: Rui Costa, Ricardo Arjona y Judas Iscariot. Ellos, junto al joven Cristiano Ronaldo y la base del Porto que días antes ganó la Champions League, llegaron hasta la final y con todo a favor, la perdieron ante Grecia. Más que generación dorada, el Brasil que fracasó en Alemania 2006 fue posiblemente la constelación más grande de figuras jamás reunidas en una Copa del Mundo. Ronaldo, ganador del Balón de Oro en 2002. Ronaldinho, Balón de Oro 2005. Kaká, Balón de Oro 2007. Es verdad que leyendas como Roberto Carlos y Cafú ya no llegaron en su prime, pero Lucio a los 28 años sí. Ronaldinho había ganado la Champions League semanas atrás y a los 26 años estaba mejor que nunca. Kaká tenía 24 años y ya no estaría mejor de lo que estaba entonces, lo mismo
que Adriano, también de 24, y Robinho, de 22 años. Pero Zinedine Zidane, a los 34, fue demasiado para todos ellos en cuartos de final de aquel mundial celebrado en 2006. Ahora bien, hubo un Brasil cuyos integrantes eran los mejores del mundo, jugaban como dioses y no ganaron nunca. La generación dorada de Brasil que no pudo ganar el mundial fue aquella que contaba con Zico a los 29 años, Sócrates a los 28 y Falcao también de 28 años. Tres leyendas monumentales acompañadas de otras figuras de la época como Dirceu, volante ofensivo de 29 años, el medio de contención Toninho Cerezo de 27 y el lateral junior también de 27 años. Todos en la edad ideal tropezaron dramáticamente con el catenaccio italiano en el Mundial de España 82. Vincent Kompany, capitán del Manchester City y campeón de la Premier League 2014. Thomas Vermaelen, capitán del Arsenal y campeón de la FA Cup en 2014. Jan Vertonghen del Tottenham Hotspur, campeón de Ni Madres en 2014 y el resto de temporadas. 26 años cada uno. Dries Mertens, campeón de Copa Italia 2014, 27 años. Marouane Fellaini del Manchester United, 26. Axel Witsel, multicampeón 2014 con el Zenit. Y Toby Alderweireld, campeón de Liga 2014 con Atlético de Madrid, ambos 25 años. Eden Hazard del Chelsea, 23. Kevin De Bruyne del Wolfsburg, 22. Igual que su traicionero compadre Thibaut Courtois, también campeón de Liga con el Atlético de Madrid en aquel 2014. Romelu Lukaku del Everton, 21 años. Adnan Januzaj del Manchester United, 19 años. Bélgica no solo era un prometedor equipo de bebés, sino que la mayoría había salido campeón con sus clubes semanas antes de ese mismo 2014 en el que tocaron pared con Argentina en cuartos de final del Mundial de Brasil. Pero el show solo había comenzado. La primera piedra estaba puesta. La generación dorada llegó 2 años más madura a la Euro 2016 con caras nuevas como Radja Nainggolan de la Roma y Yannick Ferreira Carrasco del Atlético de Madrid. Volvieron a quedarse en cuartos de final y eliminados por Gales. ¡Auch! Mala experiencia, pero lo importante era el Mundial. Y ahora sí, en su mejor momento, llegaron todos a Rusia 2018. Quedaron en tercer lugar. Muy buena y a la vez menospreciada actuación. Para la Euro 2020 eran favoritos. Habían encabezado durante muchos meses el ranking FIFA, pero los Diablos Rojos otra vez se quedaron en cuartos de final, eliminados por Italia en su última llamada. Sin embargo, visto lo visto, todavía algunos vieron en el Mundial de Qatar, ahora sí, la última oportunidad para que Bélgica llegara a la final de la Copa del Mundo. Por el contrario, la ya treintañera generación dorada no pudo ni siquiera pasar más allá de la fase de grupos. Gary Neville, lateral derecho, 31 años. Ashley Cole, lateral izquierdo, 25 años. John Terry, 25 años. Y Rio Ferdinand, 27, en un legendario centro de la defensa. Joe Cole, 24 años. Steven Gerrard, 26 años. Frank Lampard, 27 años. Y David Beckham, 31 años, en un mediocampo de ensueño. Wayne Rooney, 20 años, y Michael Owen, 26, integraban la pareja de ataque. Suplentes para dar y repartir, todos en su prime. Sol Campbell, Jamie Carragher, Owen Hargreaves, Michael Carrick, Peter Crouch y Theo Walcott. ¡Qué bárbaro! Tomémonos un respiro y dimensionemos por favor qué clase de selección tenía Inglaterra en la Copa del Mundo de Alemania 2006. ¿Ya? Bueno. Y eso que Paul Scholes se había retirado de la selección a los 29 años después de la Eurocopa 2004, en donde la súper talentosa pero todavía joven Inglaterra de Campbell, Terry, el portero James, que ese sí era malísimo, Rooney, Owen, Lampard, Gerrard, Beckham, el propio Scholes, Neville y Cole cayó en penales ante la anfitriona Portugal contra un portero que ni guantes llevaba. Esos mismos aterrizaron en Alemania 2 años después con un promedio de edad ideal que les hacía favoritos para ganar el Mundial e ir directo al Museo de Cera 40 años después del único éxito inglés.
sin ningún brillo, Inglaterra venció en su debut a Paraguay gracias a un autogol de Carlos Gamarra en los minutos iniciales. Después empataba 0-0 con Trinidad y Tobago hasta que por fin encontró la victoria cuando ya se acababa el partido. Luego, ya clasificado, empate 2-2 contra Suecia. Y en octavos de final, 1-0 sobre Ecuador con tiro libre de David Beckham. La conservadora Inglaterra de Sven-Göran Eriksson llegó a cuartos de final y se encontró otra vez con Portugal, su verdugo en 2004, pero esta vez era diferente. Los ingleses ya estaban maduros y curtidos. Los portugueses ya no jugaban en casa. La generación dorada del fútbol inglés estaba lista para dar el gran paso en el Mundial de Alemania 2006, hasta que al minuto 60 Wayne Rooney se hizo expulsar de un pisotón y con 10 hombres Inglaterra acabó jugándosela otra vez contra Portugal en penales. Portugal erró 2, pero Inglaterra falló más. Lampard, Gerrard y Carragher sepultaron al Dream Team inglés, que una vez más no alcanzó ni siquiera el objetivo mínimo de llegar a semifinales. Lo bueno es que era una selección aún joven y llena de cracks que seguro ganarían la Euro 2008. Lo malo fue que en un ridículo histórico hasta para los estándares ingleses, la selección de los Tres Leones perdió en Wembley el último partido de la eliminatoria y no pudo ni siquiera clasificarse a la Eurocopa, a la que se metieron Rusia y Croacia. 43 puntos en 18 partidos, 42 goles a favor y 15 en contra. Nunca una selección fue tan aplastante en las eliminatorias de CONMEBOL. Le sacó 12 puntos al sublíder. De gira por Europa, Argentina ganó en España, en Alemania y en Italia. La selección albiceleste no se presentó a la Copa América de Colombia 2001 argumentando temores relacionados con la seguridad del país anfitrión, pero ni falta que hacía. Era evidente que Argentina tenía a la mejor selección del continente y del mundo. En la portería estaban Germán Burgos del Atlético de Madrid y Roberto Bonano del Fútbol Club Barcelona, aunque el que acabó jugando fue Pablo Caballero del Celta. En defensa, Roberto Ayala del Valencia, vigente campeón de España y de la Europa League, Walter Samuel de la Roma, José Chamot del Milan y Javier Zanetti del Inter de Milán, además de Mauricio Pochettino del Paris Saint-Germain y Diego Placente del Bayer Leverkusen, sin olvidar a Juan Pizorín del Cruzeiro por si se les ofrecía todavía más profundidad en la saga. En el medio campo, Juan Sebastián Verón del Manchester United, Diego Pablo Simeone de la Lazio, Matías Almeida del Parma, Ariel Ortega ya de vuelta en River Plate y los valencianistas Pablo Aimar y Kili González, además del monegasco Marcelo Gallardo para adornar la banca de suplentes. En ataque, Gabriel Omar Batistuta de la Roma, Hernán Crespo y Claudio El Piojo López de la Lazio. Martín Palermo y Javier Saviola, que hubieran entrado en cualquier selección del mundo, no tenían lugar en esta constelación de estrellas bajo las órdenes del mejor técnico del mundo, Marcelo el Loco Bielsa, un fenómeno, ordenado como Carlos Salvador Vilardo y lírico como César Luis Menotti. Todo en uno. Si Argentina había sido campeona en 1978 y 1986, llevando equipos con mucho menos estrellas que este, ¿cómo no iba a coronarse de nuevo en 2002? Argentina jugaba con un ritmo apabullante, una táctica sofisticada donde había que correr como energúmeno y donde en consecuencia Juan Román Riquelme no tenía sitio. Por todo esto, la peor memoria en la historia del fútbol argentino conduce al Mundial de Corea-Japón 2002. Todo inició bien, victoria 1-0 sobre Nigeria. Luego, derrota 1-0 ante Inglaterra. Había empezado la pesadilla. El equipo que antes volaba, ahora lucía desgastado y predecible. Al final, empate a 1 contra Suecia y aquel tiro libre que se transformó en el primer meme de la historia hace 22 años. Lejos de ganar la tercera Copa del Mundo, Argentina hizo 4 puntos y por única vez en más de 60 años se quedó en la fase de grupos. En la prehistoria, Colombia solamente clasificó a una Copa del Mundo, Chile 62. Pasaron 28 largos años así sin hacer nada y fue entonces cuando los jóvenes René Higuita, Andrés Escobar, Freddy Rincón
y Leonel Álvarez, todos de 23, 24 años, se unieron al poco menos joven Carlos el Pibe Valderrama y clasificaron al Mundial de Italia 90. Llegaron a octavos de final y ahí Higuita lo echó todo a la borda. Pero bueno, fue un buen inicio. 4 años más experimentado, reforzado con Faustino Asprilla del Parma, Adolfo el Tren Valencia del Bayern Múnich, y luego de haber goleado 5-0 a la hasta entonces invicta Argentina en el Monumental de River, Colombia llegó al Mundial de Estados Unidos 94 como uno de los máximos favoritos a ganar la Copa del Mundo. Pero no lo ganó, ni cerca. De hecho, quedaron últimos de grupo, una tragedia que conocen bien. La generación dorada logró que Colombia, que antes no iba nunca a los mundiales, clasificara por tercera ocasión consecutiva. Francia 98, pero para entonces ya estaban viejos y cansados y, para sorpresa de nadie, quedaron eliminados en la fase de grupos.